El día de hoy comenzaremos con los RTDs, o sea, resistencias termodinámicas. Un RTD es un sensor de temperatura resistivo en el cual se aprovecha el efecto que tiene la temperatura en la conducción de los electrones, para que ante un aumento de temperatura haya un aumento de resistencia eléctrica. La resistencia del RTD es un alambre que mide la temperatura a causa del principio físico del coeficiente de temperatura positivo de la resistencia eléctrica de los metales. Por lo general, son siempre encapsulados en las sondas de medición de temperatura y con un indicador externo, controlador o transmisor, o encerrado dentro de otros dispositivos que miden la temperatura, como parte de la función del dispositivo, como un controlador de temperatura o termóstato de precisión. La ventaja de un RTD sería su fácil recalibración, la precisión sobre las lecturas de la temperatura, pero su desventaja sería que tiene menor rango de temperatura global, el aumento al costo inicial y más accidentados en alta vibración. Tipos de resistencias termodinámicas o RTDs. Un tipo de RTD son las PT100 y otro las PT1000. Estos sensores deben su nombre al hecho de estar fabricados de platino y presentar una resistencia de 100 ohms o 1000 ohms, respectivamente a 0 grados centígrados. Son dispositivos muy lineales en un gran rango de temperaturas, por lo que suele expresarse su variación como sería TA0 es una temperatura de referencia y R0 es la resistencia a esa temperatura. El material más usado en un RTD sería el platino. Es el material preferido para la medición de precisión porque en su forma pura el coeficiente de temperatura de la resistencia es casi lineal, lo suficiente para que las mediciones de temperatura sean con una precisión de más o menos 0.1 grados centígrados. A continuación seguiremos con los termopozos. Los termopozos son elementos desarrollados para permitir la instalación de sensores de temperatura en aplicaciones donde solamente el tubo de protección no es suficiente para garantizar la integridad del elemento sensor. Su utilización en tanques, tuberías, recipientes presurizados, etc. permite la sustitución del sensor sin la necesidad de interrupción de procesos productivos. Los termopozos presentan dos puntos importantes en su construcción en función de la aplicación, y estos vienen siendo la asta y los elementos de fijación. La asta, normalmente producida en tamaños de hasta 1 metro de largo, tamaños mayores son posibles de acuerdo a las peculiaridades del proceso y la posición de instalación. Su superficie es pulida con la finalidad de minimizar los efectos que ocurren en relación con la incrustación, velocidad y turbulencia del fluido. El elemento de fijación, un tipo viene siendo la brida. Para aplicaciones en altas presiones, las bridas son soldadas al asta o vaina por medio de soldadura TIG con el objetivo de mantener la integridad y la homogeneidad de la interfase brida con vaina. La siguiente sería rosca maquinada en la propia vaina para permitir la instalación rápida y un nivel de hermeticidad compatible con la aplicación. Otra sería soldadura en la misma área en la que existe la rosca en el modelo anterior. En esta versión la superficie ya viene preparada para ser soldada directamente al proceso y se destina a las aplicaciones en las que no hay necesidad de remoción rápida del pozo.